Pasada vimos ya dos de los métodos, uno que es el bagging y el otro que es el random forest, que ya sabemos pues, que es una mejora o una generalización del bagging. Y ambos estos métodos son basados en un promedio. Vimos que simplemente era sumar las predicciones y dividir sobre el número de predictores que nosotros considerábamos y que lo elegíamos pues haciendo un tuning de ese hiperparámetro. En esta semana vamos a ver ya otro método de ensamblaje, pero utiliza una estrategia totalmente diferente a la de los dos anteriores. Es decir, esta no está basado en un promedio, sino que está basado en un entrenamiento secuencial. O sea, que cada vez que vamos a entrenar depende de los resultados del entrenamiento y por lo tanto de la predicción inmediatamente anterior. Es como una manera de ir actualizándose. Listo. Según vaya mejorando el método. Entonces, cada vez que vaya viendo mejora, sigue buscando, buscando una solución a un problema, vamos viendo que cada vez va actualizándose con fines de ir mejorando las predicciones agregadas, ¿de acuerdo? Entonces, ese método es el que llamamos el boosting, que es el que está ahí en la diapositiva. Este método es bastante extenso, muy largo. Si ustedes comparan, por ejemplo, con el bagging era muy sencillo, simplemente sacar muestras Bootstrap. Para cada una de esas muestras Bootstrap hacíamos un entrenamiento, en particular árboles de decisión, después hacíamos las predicciones correspondientes y promediábamos esas predicciones. Y lo mismo hacíamos en el Random Forest, simplemente que cada árbol que construíamos le inyectábamos un poco de aleatoriedad en cada nodo a la hora de construir cada árbol, ¿de acuerdo? Pero veíamos que los dos algoritmos eran pues bastante fáciles de entender. Este método sí es un poco más complicado, es bastante matemático, pero me voy a encargar como de sacarle sustancia a lo realmente importante, sin decir obviamente que lo otro no lo sea, simplemente como por poner el dedo en los puntos más relevantes de esta metodología. Y vamos a ver que de boosting hay muchas cosas. Entonces, inicialmente hay una cosa que se llama el AdaBoosting, de boosting adaptativo. Precisamente esa palabra adaptativo es porque cada vez él se va adaptando según los resultados que vaya obteniendo, que ya lo vamos a mostrar a continuación. Después de eso ya están otros, un punto de vista de ese AdaBoosting, desde el punto de vista estadístico. Digamos que los estadísticos se preocuparon bastante por ese método y le intentaron dar una justificación o una interpretación desde el punto de vista estadístico, y vamos a ver que a partir de ese trabajo se disparó el análisis, el estudio de esa metodología boosting. Listo. Entonces vamos a ir por partes para que no nos vamos a perder. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recordemos que los métodos de ensamblaje lo que hace es que vamos a tener regresores o clasificadores según sea el problema, pero recordemos que cada uno de esos es débil, ¿listo? En el sentido que mejora un poco con respecto a la mejor creencia aleatoria que uno logre tener, ¿listo? Entonces, la idea es precisamente mejorar esa debilidad por medio de una combinación de esos múltiples clasificadores débiles, y esa combinación no es ensamblaje, es lo que llamábamos un regresor o un clasificador fuerte, en el sentido de que la unión, en este sentido el ensamble, hace la fuerza con respecto a cada uno de los miembros o cada una de esas predicciones que hacíamos. Y eso es lo que veíamos con el bagging y con el random forest. El boosting sigue con esa misma filosofía, ¿cierto? Vamos a promediar, no promediar, pero sí vamos a hacer un ensamblaje, vamos a ver cómo, de esos clasificadores débiles. La característica importante del boosting y que se diferencia con respecto al bagging y al random forest es esta palabra que está en rojo. Hace un proceso de entrenamiento secuencial. ¿Listo? O sea que vamos a ver que en el algoritmo uno primero entrena, predice, dependiendo de esas predicciones, entonces va y vuelve a hacer un entrenamiento, vuelve y hace la predicción, revisa y así sucesivamente. Él se va actualizando o va adaptando su fase de entrenamiento y por lo tanto de aprendizaje de una manera secuencial hasta que vaya viendo mejora en el ensamblaje, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo va a hacer? Va haciéndolo con algo que se llaman versiones ponderadas de los datos.
Y entonces miren que ahí es donde ya se marca una gran diferencia o un camino totalmente diferente al del boosting, perdón, al del bagging y al del random forest. Recuerden que en esos algoritmos lo primero que hacían en el primer paso era que sacar un conjunto de B muestras bootstrap. Aquí ya no hay muestras bootstrap. Entonces la pregunta es, si yo tengo los datos originales y no puedo optar por el camino de sacar muestras bootstrap, entonces ¿de dónde me voy a sacar las bases de datos para poder ir haciendo el entrenamiento, la posterior predicción y de esa manera finalmente hago la combinación o el ensamblaje, ¿de acuerdo? Entonces, esas versiones o esas diferentes bases de datos que vamos a obtener en cada una de las etapas del algoritmo son versiones de los datos originales, pero que van a estar ponderados. ¿A qué nos referimos con eso? A que a cada observación y de la base de datos, recuerden que iba de 1 hasta n, le vamos a dar un peso. Listo. Inicialmente vamos a partir todos con la misma ponderación, pero después, a medida que vamos teniendo los resultados en términos de las predicciones, pues entonces vamos a reponderar un poco esas observaciones. ¿Listo? A unas observaciones le vamos a subir el ponderador y a otras les vamos a bajar el ponderador. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren yo les comparto mejor acá dejo de compartir, les comparto el tablerito para que entendamos un poco mejor la idea. Me dicen si lo ven. ¿Ahí lo están viendo? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Recuerden que siempre el insumo nuestro es que tenemos una base de datos de tamaño n. Listo. Ahí están pues las X y las Y. Y tenemos n observaciones. Por eso lo denoto con esa n ahí en el subíndice. Entonces, antes, a partir de esa base de datos, nosotros sacábamos una muestra Bootstrap 1, una muestra Bootstrap 2 y así sucesivamente. Y sobre cada muestra Bootstrap hacíamos el entrenamiento, el posterior predicción y combinábamos o promediábamos. Aquí como no podemos optar a eso, entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Listo. Entonces recuerden que esa base de datos tiene el vector de características y la etiqueta y recuerden que tenemos un conjunto de n observaciones. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger y vamos a tener un primer entrenamiento, una primera función, 1, que va a estar basado sobre, obviamente, sobre esa base de datos. Listo, sobre esos X o Y. Digamos que ahí estamos haciendo el entrenamiento. Y si lo queremos hacer de una vez predicción, pues asumimos que esa X y es unos datos nuevos. Listo. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Entonces, esto es el entrenamiento. Después lo vamos y lo hacemos en términos de predicción. Pongámosle aquí X. Miren que no le pongo su Y. Listo. O sea, que esta parte de acá es train y esta parte de acá es test. Listo. Ahora, una vez que uno hacemos ese test, evaluamos, hacemos una evaluación. Listo. Entonces vamos a ver, bueno, si nosotros ponemos a predecir estos mismos observaciones, supongamos que ya ponemos y, o sea, son las mismas, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos mirar? Ver si esto versus los Y sub I lo hace bien, ¿cierto? Si son iguales, pues es que estamos haciendo una perfecta predicción y si son muy diferentes es que estamos haciendo las cosas demasiado mal, pero sobre esa base de datos. Ahora, aquellas observaciones donde lo hace bien, o sea, donde la Y sub I es igual a la F1 de X sub I, decimos entonces que le vamos a la I, listo, y allí donde hay Y sub I diferente de F1 de XY, ahí es donde está lo malo, ¿cierto? Digamos que esto está bien y esto está mal. Listo. Entonces, para aquellos Y donde están las cosas mal, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una reponderación. Vamos a tener una constante W sub I. Listo. Entonces, esa W sub I vamos a subírsela, la vamos a aumentar. Y donde la hace bien, se lo vamos a bajar. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre que uno tiene ponderadores, lo usual es que esas ponderaciones y
desde igual 1 hasta n suman 1. ¿Listo? Entonces, si yo le subo a una observación i, porque en términos, por ejemplo, de clasificación y también pasa en términos de regresión, lo hace mal, entonces le vamos a subir el ponderador. ¿Listo? Es como una manera de ayudarle. O sea, nos vamos a concentrar en lo malo para pasar de lo malo a lo bueno. ¿Listo? Y los que lo hacen bien, pues ¿para qué le voy a subir el ponderador? Se lo puedo bajar un poco. ¿De acuerdo? Manteniendo esta restricción de que los pesos, y mire que cada observación tiene un peso. O sea, que si yo tengo una base de datos, por ejemplo, la de los hongos, que eran 8.120 y algo hongos, entonces tengo 8.100 y pico de ponderadores. Listo. La pregunta es, ¿el algoritmo dónde inicia? Pues todos los W sub I van a ser iguales a 1 sobre el número de datos, ¿cierto? Si esto es verdad, pues obviamente esto también se va a cumplir. Listo. Inicialmente. Sí. Yo no entiendo por qué ponerle más peso al que está mal, o no es como un peso en sí. Ajá, ya voy a explicar bien eso, que eso siempre al principio cuesta. Listo. Entonces, ojo, inicialmente todos partimos con el mismo ponderador. Utilizamos esa información, o sea, esos X, esos Y esos ponderadores, que todos son iguales. Listo. De hecho, eso es lo que asumen todos los algoritmos de Machine Learning. Toda observación tiene el mismo peso en la muestra, como son n datos, entonces cada uno va a tener el mismo pesito, 1 sobre n. Listo. Digamos que esto es común para todos los algoritmos. Listo. Pero esto va a ser común solamente en la primera iteración. Cuando recuerden que esto vamos a hacerlo desde m igual, pues vamos a tener una iteración m0, listo, después vamos a una iteración m1, después una 2 y así hasta una m mayúscula. Listo. Pero inicialmente... Santi, ¿y yo cómo sé que los ponderadores están mal? Ah, ya vamos para allá. Ya vamos para allá, que eso es lo que es lo complicado al principio. De hecho, es que quiero que entiendan que tengo una base de datos inicial, ¿cierto? Mi base de datos original, que está compuesta por n observaciones y que cada una de esas observaciones o muestras tienen el mismo peso. ¿Listo? Eso está claro. Inicialmente, en la base de datos original. Ahora, uno va a utilizar esa información para hacer un entrenamiento. ¿Listo? O sea, con esas Y y esas X vamos a entrenar. ¿Listo? Y una vez que entrenamos, vamos a hacer la predicción. En este caso, con los mismos datos. O sea, no vamos a tener por ahora datos nuevos. Eso es un ajuste. Vamos a ver si las X se aproxima, la f de X se aproxima a la Y teórica que tenemos, ¿cierto? Ahora, al hacer esa evaluación, por ejemplo, si estamos en un problema de clasificación, inicialmente todos estos métodos nacieron con clasificación, después los migraron a regresión. Entonces, si lo hace mal, obviamente no es que lo haga mal para todos, van a haber unas de estas n observaciones que no van a estar bien clasificadas. ¿Listo? Y van a ver, y el resto pues van a estar bien clasificadas. Entonces, la metodología nos va a decir, o el algoritmo del boosting nos va a decir, vea, usted le va a tocar reponderar los datos originales, o sea, ir acá. Pero ya no va a utilizar el mismo peso que tenía inicialmente para todos, sino que le va a dar mayor peso a aquellas observaciones que no están bien clasificadas. ¿Listo? ¿Con qué fin? Y ahí intentamos responder un poco a la primera pregunta que nos hacía el compañero. Es con el fin de pasar de algo que está mal clasificado a algo bien clasificado. ¿Listo? Ahora, si yo subo esa ponderación sobre aquellas observaciones sí, donde las cosas están mal clasificadas, como yo tengo esta restricción de que los ponderadores deben de sumar 1 para todos los n, pues entonces el hecho de subir en algunos implica bajar en otros. ¿Listo? ¿En dónde voy a bajar? Pues en los que están bien.
Como ya lo hace bien, pues déjelo quieto, no se ponga a joderlo más, o a lo sumo bájelo un poquito, pero sin sacrificar su buena clasificación. Pero en aquellos que está mal, lo vamos a mejorar. Ahorita tengo un gráfico e intentaré convencerlos un poco con ese argumento, porque alguien diría, no debería ser al revés. Si usted está, yo tengo una observación que está mal clasificada, pues dele menos peso. Listo. Eso podría hacerse, pero si le da menos peso, no me estoy preocupando por esa observación para pasarla de mal clasificada a bien clasificada. Listo. Entonces, por eso es que hay que subirle el peso. El algoritmo Boosting lo que hace es concentrar la atención en aquellas observaciones que están mal clasificadas. Las que están bien, pues ya están bien, ¿cierto? Las que están mal o donde es difícil hacer una correcta clasificación, entonces le vamos a dar como un poco de más ventaja, o sea, le vamos a ayudar a esa observación para que pase de una mala clasificación a una buena clasificación. Supongan, hagan de cuenta, un poco discriminatorio puede ser el ejemplo, tengo N estudiantes, listo. ¿Y qué es lo que hace uno con los estudiantes? Pues uno tiene estudiantes que les pone un examen, o sea, hago una evaluación, y aquellos que les va mal, pues entonces hay una opción, bueno, perdieron la materia, pero ¿qué es lo que usualmente uno hace? Si uno está interesado en que la persona realmente progrese y aprenda de un curso, pues prestarle más atención a aquellos estudiantes que les está yendo mal. ¿Para qué? Para corregir en dónde es que están fallando. Listo. Entonces, por ejemplo, ahí entran todas esas metodologías de pedagogía con el fin de precisamente ayudarle o definir estrategias o ponerle más atención sobre aquellas personas o aquellos estudiantes que no lo hacen bien en términos de evaluación. En este caso, pues no lo están haciendo en términos de clasificación. Entonces le vamos a dar un poco más de atención. Listo, darle más atención en esta metodología significa darle más ponderación a esas observaciones. Eso no implica que no le vamos a prestar atención a las otras, tampoco podemos descuidarlas, porque puede pasar que un buen estudiante al descuidarlo pase de bien clasificado a mal clasificado, ¿cierto? Pero la idea no es perjudicar al bueno. En este caso no se va a perjudicar, sino que vamos a intentar ayudarle a los que están mal para que pasen de lo malo a lo bueno, junto con los otros que ya están. Listo, entonces se entiende un poco por qué hay que aumentar el ponderador. Al aumentar el ponderador lo que vamos a hacer es darle mayor atención, o sea, vamos a concentrar la atención sobre aquellas observaciones que están mal en términos de la evaluación, por ejemplo, en términos de clasificación. Listo. Entonces, permítanme. Entonces, ese es el primer paso. Entonces, una vez que uno hace eso, entonces ya va a tener una base de datos, digámosle 2. Digámosle aquí una base de datos 2. La 1 es la original, ¿cierto? Pero esa base de datos 2, pues obviamente van a ser las mismas X sub I, las mismas Y sub I, los mismos N, ¿cierto? De 1 hasta N, pero ojo, con un ponderador W, pongámosle aquí, si quieren, pongámosle WI, pongámosle aquí 2. Listo. Diferente al anterior, donde este le va a dar más peso, más W sub I a los malos, y le va a bajar o lo va a mantener igual, no sé cómo ponerlo, así, igual a los W sub I que lo hacen bien. Eso sí, que esa reconfiguración de los pesos cumpla la condición de que los pesos sumen 1 para todo I. Listo. Entonces vuelve y juega. Ya con esa base de datos nueva, mire que esta va a ser diferente a la base de datos 1, que es la original. Listo. Entonces vuelva y repita el proceso. Vaya y entrene con esa base de datos 2. Evalúen esos X sub I, compare versus los Y sub I y vuelva y pregúntese. Aquellas observaciones, entonces ya espera uno que en haberle dado más peso en ese paso, va a implicar que ya muchos, o pues muchos no, vayan a ver algunos de esos que estaban haciéndolo mal, ahora van a estar haciéndolo bien, o sea, va a haber una mejora. Eso es lo que haría uno en estas estrategias de pedagogía. Si dedicamos mayores recursos o más atención, mayores esfuerzos en aquellos estudiantes que no les va muy bien, esperamos que cuando se vuelva a hacer otra evaluación, que es esta que estamos haciendo acá, ¿cierto? Pues
se vea una mejora en términos, pues ojalá de todos, pero van a haber algunos que van a seguir mal y otros van a estar bien o van a mejorar con respecto a lo que teníamos antes. Listo. Entonces eso va a implicar otra vez una base de datos 3, donde voy a tener lo mismo, los mismos X, los mismos Y, pero con cada Y ponderado de manera diferente, o sea, va a tener otro peso Y3, dándole más peso a los que están siguiéndolo haciendo mal y quitándole un poquito a los que lo han venido haciendo bien, cumpliendo la restricción. Listo. Y así lo voy a repetir muchas veces. Entonces esto va a tener realmente una base de datos 1, que es la original, después una base de datos 2, una base de datos 3, y así sucesivamente. Esto es una base de datos M, mayúscula. Listo. Donde cada uno de estos, este va a tener un peso I1, estos van a tener unos pesos I2, y así sucesivamente. Este va a tener un peso I3, y este va a tener un peso IM. Listo. Pero cada uno de estos pesos dependen de los anteriores. O sea, este peso depende de este. O sea, este le va a ayudar a este. Después este le va a ayudar a este y este le va a ayudar a este. Porque cada vez que yo propongo unos pesos diferentes es porque intento que lo malo mejore y que lo que estaba bien pues siga estando bien. Listo. Entonces sobre todo va a ser este salto de aquellas observaciones sí, que están haciéndolo mal, pues pasar a que lo hagan bien. Listo. Entonces vean que... Santiago, una preguntita ahí. Uh-huh. ¿Esos pesos WI son un vector o es un promedio de los anteriores? Vamos a verlo cómo lo construimos. Eso depende del algoritmo. Ya vamos a ver cómo es la actualización. Pero si lo puedes pensar como un vector, uno tiene un W, tengo W1, W2, hasta un WN. Listo. O sea, eso es un vector y digamos que es para la iteración M. Listo. Bien sea la 1, la 2, la 3 o la M mayúscula. ¿De acuerdo? Pero ya vamos a ver en el algoritmo cómo vamos a hacer la actualización. Ya, lo que yo quiero que quede claro es que tenemos una base de datos original donde todos están equiponderados, es decir, todos parten igual. Es como una carrera, todos quedan igualitos. Listo. Pero a medida que la carrera empieza y voy mirando en términos predictivos aquellos que se están quedando, o sea, que lo están haciendo mal, pues le voy a concentrar más esfuerzos para que no se me queden en la carrera y empujarlos, digámoslo así. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero vamos a ver que cada uno de esos pesos dependen de los anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos al algoritmo, que el algoritmo, toda la carreta, por decirlo así, que estoy haciendo, es porque si ustedes van directamente al algoritmo que se llama el AdaBoost, los coge y le da 3 vueltas a uno porque le ponen en los pasos del algoritmo y uno no entiende qué es lo que está haciendo. Entonces, miren lo que va a hacer. Primero, entendamos bien esto. Vamos a hacer un entrenamiento secuencial. O sea, primero tenemos una base de datos, entrenamos, evaluamos y miramos quiénes lo hacen mal. Si lo hacen mal, reponderamos los datos. ¿Ya? O sea, tenemos otra base de datos nuevas, volvemos y entrenamos, volvemos y predecimos y evaluamos. ¿Listo? Y conforme los resultados que voy obteniendo en cada una de las etapas, desde m igual 1 hasta m mayúscula, es que le voy dando mayor peso a aquellos casos que están más clasificados. ¿De acuerdo? O sea, el algoritmo boosting se concentra en lo malo para pasar de lo malo a lo bueno. ¿De acuerdo? Bueno, esta tercera función que está acá ya es el ensamblaje. Vamos a tener los diferentes predictores. Miren que cada predictor fue basado en una base de datos diferente, ¿cierto? Miren que esto va a ser desde m igual 1 hasta m mayúscula. Y aquí va a tener una constante alfa sub m que acompaña cada una de las predicciones. Esas sí son como lo estábamos pensando inicialmente. Le van a dar mayor influencia a aquellos clasificadores que lo hacen bien. ¿Listo? Pero es en el alfa. Entonces miren que aquí van a ver como 2 ponderadores. Uno que es sobre los datos sobre los cuales yo estoy entrenando, o sea, acá. Y después vamos a acompañarle una constante a cada predicción donde le vamos a dar más peso, ahí sí a las predicciones que lo están haciendo mejor y un poco menos de peso a los que no lo están haciendo tan bien. ¿De acuerdo? Porque tampoco nos podemos dedicar todos los recursos a aquellos casos malos.
también tenemos que darle una recompensa a aquellos que lo están haciendo bien. Esa recompensa va a estar aquí en el alfa M. Ahora, miren eso, estoy sumando, miren que es una suma ponderada de predictores. ¿Listo? O sea, este es el ensamblaje tradicional que habíamos utilizado por allá arriba. De pronto, mírenlo acá. Miren que cuando empezamos el ensamblaje, véanlo acá. Esta era la fórmula, ¿de acuerdo? Simplemente que vamos a ver cómo construimos cada uno de estos solitos. Ya sabemos que en Bagging y en Random Forest lo hacemos sobre datos bootstrapeados, o sea, muestreo con reemplazamiento. En el boosting lo vamos a hacer es con una actualización. O sea, vamos a tener ponderadores sobre los datos, o sea, sobre esas observaciones y donde cada vez le vamos a ir dando mayor peso a aquellos que están mal clasificados con el fin de que clasifiquen bien, ¿de acuerdo? Pero al final, cuando ya se tienen esas predicciones, pues ya vamos a tener una constante alfa donde sí le va a dar mayor peso a aquellos que lo están haciendo bien. Entonces, eso es lo que tenemos aquí resumido. Entonces, vean, tenemos la base de datos ponderada 1. Digamos que la base de datos original donde todos tienen el mismo ponderador. Y sobre ese, por ejemplo, construimos árboles de decisión y tenemos una predicción, ¿de acuerdo? Según los resultados que tenemos acá, entonces reponderamos los datos originales que teníamos aquí y la reponderación entonces es, dele más peso a los que están mal clasificados y con el fin de ayudarlo, ¿de acuerdo? Entonces vuelve, ya tenemos una base de datos 2, miren que esta ya es diferente a Bootstrap. ¿Ya? Entonces, ojo que ahí está la diferencia. Bagging y Random Forest es con datos bootstrapeados. Eso sería aquí, datos bootstrapeados 1, datos bootstrapeados 2, así hasta datos bootstrapeados M. En Boosting no se hace bootstrap, sino que se hace es una reponderación de los datos, en este caso de las observaciones. ¿De acuerdo? Ahí entonces vamos a tener una base de datos 1, que es la original, una base de datos 2 reponderada con base en los resultados anteriores y hago un entrenamiento y así sucesivamente hasta lo último. ¿Listo? Y al final, pues simplemente todas esas predicciones las promedio con le doy una constante alfa y las ensamblo. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo construimos esto. Esta es la parte complicada. Cómo vamos a ir actualizando de manera secuencial esas bases de datos. Miren aquí un poco la filosofía del ejemplo. Tenemos un problema de clasificación. Tenemos dos clases. Las clases azules, que son estrellitas, pero cruces, y las clases, la clase 2, que son los rojos, o sea, los guiones. ¿Listo? Entonces, miren, ¿quiénes están correctamente clasificados? En esta región de los azules, estos dos. En esta región de los rojos, estas líneas rojas, 4. Pero miren que hay 3 que están en la región que no es. ¿Cierto? Están mal clasificados. Deberían de estar en la zona azul, pero no, están cayendo en la zona roja. Entonces, a estas 3 observadas, bueno, y cada símbolo es un I, igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 observaciones. Pero 3 que son de la clase azul están en la clase errónea, están clasificados como rojos. Entonces, aquí hay una mala clasificación de estos 3 señores. Entonces, esa es la base de datos original, listo, y esa fue la primera predicción que hicimos y vean que ya tenemos 3 mal clasificados. Entonces vamos a darle mayor peso en la otra base de datos. Entonces miren que es los mismos que están a la derecha, pero miren que las 3 estrellitas o las 3 observaciones que estaban mal clasificadas, ahora les voy a dar más peso, por eso la cruz es más grande. Eso significa que le estoy dando mayor ponderación, o sea, me estoy concentrando sobre estos 3 señores que están mal clasificados. ¿Listo? Dándole más pesos, es decir, más estrellita. Entonces, según eso, y vean que también las de antes les quité un poquito, ¿cierto? Miren que el ancho de la línea es más pequeño en el de la derecha, y lo mismo, esta cruz que estaba bien clasificada, miren que se la bajé. Entonces, ¿qué pasó con esa reponderación de los datos? Ah, bueno, los 3 de antes, junto con los 2 que estaban bien clasificados, miren que están en la región azul. O sea, ya pasaron estos 3 que estaban mal clasificados, ahora sí están bien clasificados. Pero se cometió otro error. Vean qué es lo que pasa. Que ya estos 3 que estaban que estaban bien clasificados en la zona roja, ahora ya cayeron como mal clasificados.
Entonces, por prestarle la atención a estos tres, el algoritmo se descuidó y falló en estos otros tres, ¿de acuerdo? Entonces, tengo otro segundo resultado. Esta es una base de datos. Entonces, vuelve y juega, vuelve y repondere los datos. Entonces, estos que estaban bien, que antes estaban mal, vean que les voy a bajar un poquito el ponderador, o sea, baja el tamaño de la cruz en el lado derecho. ¿Listo? Y tengo otra clasificación. Miren que cada línea, esta línea que separa lo azul de lo rojo y esta línea que separa lo azul de lo rojo y esta que separa lo azul de lo rojo son funciones, por ejemplo, árboles de decisión. Listo, es algún algoritmo de Machine Learning que me permite hacer esa clasificación entre los azules y los rojos. Listo, entonces con esta primera base de datos, esta fue una primera clasificación que hizo. Con estos datos reponderados, esta fue la clasificación que se obtuvo. ¿Listo? Y con estos datos reponderados, esta es la que tenemos. ¿Qué pasa en la tercera cajita o en la tercera base de datos? Miren que este está mal clasificado. ¿Listo? Miren que antes estaba bien, ahora ya quedó mal, quedó en la zona azul. Y estos dos que estaban bien antes, incluso en la primera base de datos también, ahora ya no, ya están en la zona roja, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez que repondero los datos, digamos que va a estar en algunas, no es que eso sea siempre así para todas las observaciones, pero en algunas va a pasar que pasa de estar bien clasificada a mala y otros va a pasar de mala a buena. Pero la ventaja de esto es, miren que cada uno solito no lo hace bien, ¿cierto? Vean que con este inicial tengo estos tres que están mal clasificados. Con los datos reponderados en esta ya son estos dos, perdón, estos tres son los que están mal clasificados, que antes estaban bien. Y ahora en el otro ya van a ser estas dos cruces y esta rayita. El resto están bien clasificados. Pero cuando combino todo, miren que aquí estoy combinando ya los tres. ¿Cuáles tres? Pues miren, este sería el F1, este sería el F2 y este sería el F3. Que ya en la otra, miren que aquí ya están combinados. Y vean cómo logró separar lo azul de lo rojo. Vean que aquí ya todos están bien clasificados y en la cruz, ¿cierto? En la zona azul, y estos todos están bien clasificados en la zona roja. Entonces, como les mencionábamos, cada uno individualmente es débil, que era lo que habíamos dicho acá. Cada uno es débil, pero una vez que los combinamos, se hace fuerte. ¿Dónde se hace fuerte? Aquí donde hicimos la combinación. Vean que ahí ya no hay ninguno que está mal clasificado. Entonces, si uno se va a poner a evaluar cada uno individual, pues obviamente se van a cometer errores. El asunto es que cada vez se va reponderando de manera que al final, cuando ya combinó todo, pues las cosas van a ser mejor que lo que hacía cada uno de estos de manera individual. Listo. Entonces, lo básico, lo más importante en la metodología Boosting es eso, que es un método secuencial que va reponderando las observaciones que están mal clasificadas con el fin de clasificarlas bien, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. El algoritmo, miren que se vuelve este es el que queda muy pesado si uno no entiende un poco la motivación que estaba intentando hacer anteriormente. ¿Por qué? Porque si uno le ponen este algoritmo, uno no va a entender muchas cosas. Es como un algoritmo así que cayó del cielo y uno no entiende la justificación de cada uno de esos pasos en el algoritmo. Entonces, ojo, el método Boosting inicialmente se pensó para clasificación, pero ya obviamente hay para problemas de regresión. Primero, es por allá de los años 96 y se llama Boosting adaptativo. Esa palabra adaptativo es porque los pesos se van a ir adaptando según los resultados de mala clasificación que vamos obteniendo en las iteraciones anteriores del algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo son los pasos del AdaBoost? Así se llama. Y algunos le ponen discreto, porque también hay AdaBoost para regresión, ¿listo? Pero inicialmente el algoritmo fue para problemas de clasificación. Empieza con todas las ponderaciones iguales, mírenlo acá. O sea, cada observación I de 1 hasta N va a tener el mismo peso W sub I que está definido como 1 sobre N. ¿Listo? O sea, eso es asumir, todos tenemos la misma boleta, ¿listo? Con el mismo tamaño, 1 sobre N.
Ahora, vamos a repetir estos pasos m veces. Va desde 1 hasta m mayúscula. Entonces, cuando m vale 1, ¿ya? Digamos que este paso aquí es el m0, por decirlo así. Pero cuando m vale 1, ¿qué es? Vamos a obtener un clasificador débil. O sea, coja con esos datos, con esta ponderación inicial, o sea, esa es la base de datos original, sin tocarla, sin hacerle nada, y vamos a tener un clasificador. O sea, vamos y entrenamos esa función y evaluamos en las X. ¿Listo? Ahora, utilizando obviamente esos ponderadores sobre los datos para aprender esa función. ¿Listo? Compute el error de predicción que asociado a ese clasificador. Entonces, claro, compare. Como es un problema de clasificación, compare los YSUI con las predicciones YSUI-Gorro, que ya sabemos que las denotamos FM de X. Para aquellos que son diferentes es que hay una mala clasificación, hay un error de clasificación, ¿cierto? Entonces vamos a calcular ese error promedio. ¿Listo? Es como un error de predicción ponderado. Miren el nombre que le pusimos ahí. Entonces es un error de predicción. Eso es igualito, pero mire que está ponderado. ¿Ponderado con quién? Pues con los WSUI que tenemos inicialmente. Entonces, miren, simplemente es las pérdidas, o sea, vaya y cuente cuántos de ellos se equivocaron y multiplíquelo con el peso correspondiente. Recuerden que esta es la condición de mala clasificación. Eso vale 1 si son diferentes y 0 si no, ¿cierto? O sea, si está bien hecho. Entonces, esa suma de arriba es una suma ponderada, pero una suma sobre aquellos donde hay error de predicción. Y la división WSUI es simplemente porque todos estos pesos, todos esos errores tienen que sumar 1. ¿Listo? Ahora, vaya y compute esta cantidad, se llama alfa sub m. Miren que este alfa sub m es el que entra en la sumatoria que hemos definido antes. Mírenla aquí. ¿Listo? Ese que está ahí. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Como el logaritmo natural de 1 menos el error dividido el error. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a sacarle un poquito de jugo a esa fórmula, porque uno dice, bueno, ¿esa fórmula de dónde salió? Pues, ¿por qué eso y no otra cosa? ¿Listo? De hecho, mírenle un poquito de filosofía al asunto, pues, de propiedades a esa constante. ¿Qué pasa si el error tiende a 0? Ahí. Pues dividir aquí por 0, y aquí sería 1 menos 0, sería 1 dividido 0, es como una indeterminación, ¿cierto? ¿Eso hacia dónde va? Hacia infinito. O sea que a medida que el error es pequeño, el alfa va a aumentar. ¿Listo? Y eso es algo bueno, porque recuerden que el error pequeño, o sea, que tienda a 0, es algo muy bueno, ¿o no? Y por lo tanto, entonces ese clasificador va a tener un peso alto. O sea, ahí estoy premiando a ese clasificador porque está haciendo las cosas bien. ¿Listo? En términos del error de predicción que tenemos aquí. Miremos el caso extremo, el otro. ¿Qué pasa si el error es 1 o tiende a 1? ¿Ya? O sea, me estoy equivocando en casi todo, ¿sí o no? 1 menos 1, 0, dividido 1. 0 sobre 1, 0, y logaritmo de 0, ¿qué es? ¿O para dónde va? Menos infinito. Va hasta menos infinito, ¿listo? Entonces, eso significa que a la constante le voy a bajar, ¿listo? O sea, ese clasificador le voy a dar un alfa cada vez más pequeño porque lo está haciendo mal. Ahí entonces miren que ese alfa es el que le va a usted a premiar lo bueno y le va a castigar lo malo. ¿Cómo hacemos la actualización de los ponderadores? Entonces, este es el W sub I inicial, o sea, este de 1 sobre n, y lo vamos a multiplicar por esta función exponencial, que es la exponencial de esta constante alfa sub m por las malas clasificaciones. O sea, esto recuerden, va a ser 1 si está mal clasificado. Entonces, vean que si hay mala clasificación, pues obviamente esto que queda, la exponencial de una constante alfa sub m, le va a aumentar el peso original, ¿cierto? O sea que este peso nuevo va a ser más grande que el que tenía anteriormente, porque lo estoy multiplicando con esa exponencial elevado a la alfa. Entonces vea que ahí ya sí me estoy concentrando en ayudarle a aquellas observaciones que lo hacen mal,
dándole un aumento en la ponderación con respecto a la ponderación que tenía antes. ¿Listo? Entonces, esta fórmula que está acá va a ser más grande que la que tenía originalmente, que era este. Y si esto lo hace bien, o sea, valdría 0, ¿cierto? Si y es igual a fm, esto vale 0 y la exponencial de 0 es que 1 y por lo tanto el peso no se mueve, queda quieto. Listo. O si no lo hace tan bien, pues le bajo un poquitico. El hecho es que esta constante no va a ser tan grande con respecto a lo que tengo antes. Entonces, ahí es donde yo no le voy a quitar tanto a aquellos que lo están haciendo bien. Entonces, miren que aquí hay dos cantidades súper importantes. Los ponderadores, que vean que yo los voy actualizando, por eso se llama update. ¿Listo? Y los actualizo en términos de que aquellos que lo hacen mal, le voy a aumentar la ponderación por este factor, ¿ya? Y aquellos que lo hacen bien, pues le voy a dejar a lo sumo lo que tenía antes, o le bajo un poquito, ¿listo? Y eso sí, renormalizarlas, o sea, recuerden que tienen que sumar 1, ¿listo? Entonces ya con eso, vuelvo y me devuelvo acá, m vale 2. Entonces, pero ¿quién va a ser esa base de datos 2? Ya no van a ser con esta ponderación inicial, sino que es con esta ponderación nueva. Y entrene otra vez, por ejemplo, un árbol de decisión. Listo. Calcule las predicciones y evalúelas. O sea, vuelva y calcule el error. Y calcule esa constante alfa. Y vuelve y juega. Mire a ver donde hay un error, si los errores van aumentando o van disminuyendo. Uno va a esperar que cada vez vayan mejorando. Obviamente a medida que los voy combinando. Ya que aquí está la combinación. Entonces vuelve y juega y repondere las observaciones y vuelva y entrene otra vez, vuelva y evalúe, vuelve y calcule esta constante y vuelve y repondere y así de 1 hasta m mayúscula. Y cada vez voy guardando obviamente esas predicciones, pero vean que las predicciones son sobre datos reponderados, es lo que estaba mostrando en el tablerito de ahorita. Listo. Entonces, ahí es donde ya voy sacándome las bases de datos diferentes. Recuerden que en Bagging y Random Forest esto era de 1 hasta B o M, lo que sea, pero eran muestras bootstrap. Aquí no hay muestras bootstrap, sino que son muestras donde van a tener observaciones con pesos diferentes. O sea, es como una reconfiguración de los pesos diferentes, que era lo que teníamos en el ejemplito de aquí. O sea, tenemos una base de datos 1 original con todos los pesos iguales, según los resultados de mala clasificación, que eran estos 3, entonces voy a tener una base de datos 2, donde le voy a dar más peso a los que antes están haciendo mal. Listo, entreno sobre eso, tengo un error, vuelvo y juega, calculo otra base de datos ponderada 3, donde le voy a dar más peso a estos 3 que están mal clasificados, que son estos que están aquí con mayor peso, y así sucesivamente de manera secuencial. Y al final combine todos esos que yo tengo ahí en este que tengo acá. Listo. Y vean que ya las cosas van mejorando a medida que hago la combinación. ¿De acuerdo? Entonces, en ese gráfico se entiende un poco mejor lo que intentamos hacer acá en el algoritmo. La manera de por qué este alfa es con el fin de que a medida que el error se va volviendo pequeño, o sea, que va teniendo muy buenos resultados en términos del error de predicción, la constante alfa sub m va a aumentar. En el sentido que, bueno, ese entrenamiento m que lo hace, pues tiene un error pequeño, va a tener asociado un alfa grande con el fin de premiar a aquella base de datos ponderada que lo está haciendo bien en términos de clasificación. ¿Listo? Y aquellos donde el error es muy grande, entonces ese alfa va a ser pequeño, con el fin de castigar eso. Entonces miren que en el ensamblaje los árboles, o en este caso los métodos base que lo hacen bien en términos predictivos, tienen un peso alfa alto. Y aquellos que no lo hacen tan bien, pues va a tener un alfa más pequeño. ¿De acuerdo? Pero la fase de entrenamiento de cada uno de esos va a depender de esa actualización de esos ponderadores. ¿Listo? Pero al M también le tendríamos que poner como, al M mayúscula, le tendríamos que poner como un freno, ¿no? También hay que ponerle un freno. Entonces, ese va a ser nuestro parámetro
a hacerle el tuning. Ese va a ser nuestro hiperparámetro, igual que hacíamos con el bagging y con el random forest, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto ahí a veces es un poco pesado, si uno le ponen este algoritmo de entrada, uno ahí se va a perder mucho, pero intenté, con base en el gráfico y con un poquito pues de motivación sobre el problema, que entendamos por qué es que hay que darle cada vez mayor peso a aquellas observaciones que están mal clasificadas con el fin de mejorar su capacidad predictiva sobre esas observaciones, y que esa constante alfa se va actualizando conforme los resultados en términos de error de predicción con esa base de datos reponderada. ¿Ya? Y que miren que esa constante alfa también participa en la reponderación, ya que esa constante participa en dos partes. Participa acá para reponderar y participa aquí en el ensamblaje. ¿Listo? Esa tiene dos usos, mientras que este W simplemente tiene un uso, es tener una base de datos reponderada sobre la cual yo hago un entrenamiento y hago una evaluación en términos de capacidad predictiva de esa función que entrenamos, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro el algoritmo? ¿Por qué ese algoritmo es tan importante? Porque llamó la atención de estos tres señores. Esos tres señores son los autores del libro base que estamos utilizando, el de Elements of Statistical Learning. Esos tres señores son, desde el punto de la ciencia estadística, tres de los que más han aportado al Machine Learning. ¿Listo? Y los tres son de la Universidad de Stanford. Y en particular este que está acá, que es Jeremy Friedman, él ha concentrado mucha parte de su investigación en el método boosting. Entonces vamos a ver que estos tres se juntaron y le dieron una interpretación desde un punto de vista estadístico a este algoritmo que tenemos acá un poco caído de la nada, listo, como pesado, como dice, bueno, ¿cuál es la justificación de cada una de esas fórmulas? Aquí intentamos darle un poquito de intuición al algoritmo, pero vamos a ver de dónde realmente salen esas fórmulas. Y se las respondieron estos tres señores, ¿de acuerdo? Pero después este Friedman, el de la izquierda, fue mejorando cada vez el método. Entonces él después propuso algo que se llama el gradient boosting y después propuso otro que llama el stochastic gradient boosting, o sea, cada vez con una mejora al algoritmo inmediatamente anterior. Entonces vamos a ver cómo lo hicieron. Es un poco, bastante matemático, pero voy a intentar mostrar la filosofía del problema. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, vea, nosotros estamos ensamblando cosas, ¿sí o no? O sea, estamos ensamblando predictores. Pero eso lo podemos entender desde un punto de vista matemático como lo que se llama una expansión de base. Una expansión de base no es otra cosa que una expresión de una función en términos de una suma de m términos, pues inicialmente es de infinitos términos, pero hay que ponerle fin, en este caso m mayúscula, lo que llamo una base truncada, y voy a tener unos coeficientes de expansión y esos coeficientes multiplican unas funciones, que es lo que llaman las funciones base. Y esas funciones base son independientes unas de otras. ¿Listo? Entonces ellos dijeron, hagamos un símil entre esta teoría matemática, que es toda función con ciertas características, no hablar de ellas, pero toda función se puede expresar como una suma o una expansión de base. ¿Listo? Donde tengo unos coeficientes que multiplican a las funciones base. ¿Quedó claro? Entonces ellos ataron esto matemáticamente con la formulita del Ada-Boosting que teníamos aquí. Ellos tienen aquí, son predictores y unas constantes alfa. Entonces, vieron el símil entre esas dos. Si quieren, veámoslo así con esta tablerito. Me dicen si lo ven. Ahí está. Sí. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, la metodología de ensamblaje dice que la función f de x yo la puedo expresar como una suma desde m igual 1 hasta m mayúscula de unas constantes alfa sub m que le van a dar más peso a aquellos predictores fm de x que lo están haciendo bien. Listo, entonces este es el ensamblaje.
Este es el ensemble. Ay, perdón, que este se me fue. El ensemble. Listo. Pero por el otro lado, estos señores dijeron, vea, piense el problema, como usted lo está sumando, para mí yo lo veo de esta forma. Toda función f se puede expresar como 1 hasta infinito de unas constantes beta m por unas funciones h que dependen de los datos, y esas funciones van a estar parametrizadas por parámetros gamma sub m. ¿Listo? Entonces, estos después lo truncaron, dijeron, no, yo no puedo tener infinitos términos, sino que pongamos que tenga m términos. Bueno, quitemos esta de aquí mejor. Más bien trunquémoslo. Es decir, ¿cuántos términos son suficientes m para que esa expansión beta m de h de x de gamma de m sea lo más próxima a la f teórica, ¿cierto? Esta es la ideal, esta es la original. True. Listo. Y esta va a ser nuestra aproximación, ¿de acuerdo? Porque ya no son infinitos términos, sino m de ellos. Entonces ellos se pegaron fue de esta última fórmula, donde estos que están aquí es lo que se llaman funciones base. Una función base no es otra cosa que es un conjunto de funciones linealmente independientes. ¿Listo? O sea, cada una es diferente de otra. Un ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la famosa teoría de Fourier, que dicen toda función f se puede expresar como una suma de unos coeficientes que multiplican a un conjunto de funciones base, pero esas funciones base las planteó como funciones seno y funciones coseno. Listo. Ese es un ejemplo. Otros dijeron, vea, pueden ser polinomios. Polinomio grado 1, grado 2 y así sucesivamente. Entonces toda función se puede expresar como una suma polinomial. O sea, una suma de polinomios. Entonces, cada matemático importante, digamos, propone diferentes funciones h de m. En este caso, ellos las dejaron sin decir nada. Son, digamos, van a depender de unos parámetros, pero vamos a ver quiénes van a hacer esas funciones. ¿Listo? O sea que voy a borrar por lo menos eso de seno, coseno, para no confundir. Y hasta ahí. Listo. El hecho es que esas son linealmente independientes. Eso es súper importante. Listo. Entonces, entendimos el problema. La metodología original de ensamblaje plantea este ensamblaje. Pero estos señores vieron ese ensamblaje como una expresión de base, una expansión de base. Y una expresión de base no es otra cosa que esa expresión que tenemos aquí. Entonces van a ver que ellos van a comparar esto que está acá en el ensamblaje con esto que está acá en la expansión. Listo, digamos que el alfa m lo van a asociar con el beta y el f de m lo van a asociar con el h. Listo, ¿quedó claro? Dejemos de compartir. Sí, señor. Y vean el cabezazo que esta gente tuvo con esa expresión. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, ellos, ¿cuál es mi objetivo? Ahí están viendo qué, ¿el tablerito o las diapositivas? El Tablerito. Ah, perdón. Compartir. Santiago, pero ellos no fueron los que inventaron el boosting. No, ellos solamente fueron... lo estudiaron después mucho. Exacto, los que inventaron el boosting son estos dos, Freund y Shapiro en el 96. Y ellos propusieron este algoritmo que está acá, que se llama el Adabus discreto. ¿Listo? Y esas son las etapas del algoritmo. Pero estos otros tres señores vieron en esta metodología mucho potencial y lo estudiaron desde un punto de vista estadístico, que es lo que a continuación vamos a hacer. ¿Cómo lo hicieron? Vieron el ensamblaje como una suma de expansión de base y vamos a ver que van a proponer un algoritmo. ¿Cuál es el algoritmo? Miren que en esa expansión de base pues tengo que saber quiénes son los beta m. Eso es una constante que no conozco, pero que tengo que
buscar cómo la optimizo, pues elegir cuáles son esas constantes óptimas y quiénes son esas funciones h. Pero miren que esas funciones h dependen de un vector de parámetros que determinan esa función h, que a continuación vamos a verla. Por ejemplo, me les anticipo, esos h van a ser árboles de decisión. Entonces miren que los árboles de decisión, recuerden que tienen unos parámetros, la profundidad del árbol, el número de observaciones mínima en algún nodo terminal, el parámetro de regularización, ¿cierto? O sea, son las características o los parámetros que determinan ese árbol que tenemos ahí. Listo. Entonces miren que tenemos que calcular quién es ese beta m y quién es ese vector de parámetros gamma sub m. Entonces propusieron este algoritmo que llama el algoritmo de etapas hacia adelante, con el fin de obtener esa parejita de constantes, el beta m y el gamma m, y recuerden que esto va desde m igual 1 hasta m mayúscula. Entonces, ¿qué propone el algoritmo? Inicie con una constante, con una función inicial, ¿listo? Eso le llaman el offset, ¿de acuerdo? Algunos lo asumen 0, otros asumen un promedio, bueno, después vamos a ver un poquito eso, pero por ahora tenga una función f de 0x, como una predicción inicial. Listo, porque vea que esto está evaluado en los datos. Entonces es como una predicción inicial en la etapa 0. Ahora, para la iteración 1, o sea, cuando m vale 1, vaya y mire la estadística como aparece. Recuerden que estamos minimizando el valor esperado, en este caso lo que llamamos la suma, desde 1 hasta n, ¿de quién? De una función de pérdida que me va a comparar los y sub i con esa expansión de base que tenemos acá, f de x. ¿Listo? Y vea esta formulita que les va a aparecer acá. Esa es la que me va a permitir a mí hacer la actualización y ahorita en la diapositiva siguiente justifico bien esa formulita. ¿Ya? Entonces vea que estoy haciendo, estoy comparando el f de el y con el f en x. ¿Listo? En la iteración m. ¿De acuerdo? Pero miren que esa va a depender de la predicción inmediatamente anterior, pero actualizándola con una constante beta y una función de base h. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí me voy a sacar quién es el beta m y el gamma m que me minimizan esa suma de pérdidas. Una vez que tengo el beta m y el gamma m óptimos, pues lo reemplazo en la función de actualización. Es decir, yo cojo esa constante beta m que ya calculé acá, multiplico por la función de base h de x evaluada en esa gamma m que ya tengo acá y la sumo a la predicción anterior. Pero como estamos en m igual 1, pues obviamente la tengo que evaluar acá, ¿cierto? Le sumo este f0 de x y eso me quedaría f m1 de x. Una vez que ya tengo esta, vuelvo y repito el proceso. Entonces ya lo hago para m igual 2. Entonces ya voy a utilizar este que está aquí, ya entra acá y actualizo, busco quién es el beta m y el gamma m y lo actualizo reemplazándolo acá y ya tengo entonces un mf en la iteración 1 más esa solución que acabamos de hallar y ya tengo 2. Y vuelvo y lo reemplazo y me devuelvo y lo hago desde 1, 2, así hasta m mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, ojo en esta diapositiva que está acá. Ahí es donde ellos realmente vieron el potencial del algoritmo. Mírenlo de esta manera. Recuerden, yo tengo una función o una predicción inicial, f0 de x, ¿listo? Pero recuerden la función que él propone, la actualización. Entonces, f en 1 de x va a ser igual a f en 0 de x más beta 1 h de x gamma 1. Ese es este que está aquí. Mírenlo. Una vez que ya tengo este, hay F2. Pero F2, ¿qué es? Es el F1, mírenlo acá, de X, más el beta 2, más el H de X gamma 2. Que sumados, pero ya sé quién es F1 o no, lo acabé de hallar en el ejemplo anterior, pues en la iteración anterior. Entonces miren que F1 es todo esto, más la actualización beta 2 por H. Y miren que ya se me va apareciendo una forma recursiva que tiene una expresión general. Miren que cada vez
en 1, en 2, vea que aparece f de 0 de x, entonces ya para en general es f0 de x más, y vea que cada vez va sumando. Aquí fue para la iteración 1 es beta 1 de h, para la iteración 2 es beta 1 de h gamma 1 más beta 2h gamma 2, y así sucesivamente. Entonces mire que va sumando las constantes beta por las funciones h evaluadas en los gamas cada vez que yo los voy teniendo, desde 1 hasta el que yo quiera obtener. Entonces miren que si yo reemplazo m en 1, me da esta fórmula. Si reemplazo m igual 2, pues tengo esta fórmula que tengo acá. M igual 3, la que tendría más abajito, y así sucesivamente. Entonces ellos finalmente vieron, vea, esa expresión también va tomando esta forma. Es la iteración f en la iteración m es igual a la iteración inmediatamente anterior más la actualización. Listo. Entonces, si quieren, paremos aquí. Les comparto el tablero. Y esta es la función más importante del boosting. Para todos los métodos de boosting que vamos a ver, necesitamos esa fórmula. Listo. Entonces, ojo. ¿Qué tenemos? Vamos a tener una función. Es un método iterativo que va desde m igual 1, 2, hasta m mayúscula. ¿Listo? Y yo voy a obtener en cada iteración, lo pongo arriba, f de m, esa es la iteración, evaluado en x, esa es la predicción, va a ser igual a la función en la iteración anterior, evaluado en x. Pero lo tengo que actualizar con una constante beta en la iteración m, que multiplica una función base h, que está evaluado en las x, pero que depende de unos parámetros gamma de m. Listo, entonces esto que está aquí es el update. Es la actualización. ¿De quién? De este señor que yo tengo, y el resultado sumado, pues es este que yo tengo acá en la iteración siguiente. Listo. Entonces vea que es un método que se va adaptando. ¿Ya? Se va adaptando porque vea que en cada iteración yo le tengo que sumar esta actualización. Es como cuando uno hace optimización. Listo. No sé si ustedes han visto cuando ven métodos numéricos. Yo tengo, por ejemplo, una constante teta de m, la iteración m, es igual a al teta en la iteración inmediatamente anterior más un update. Sigue la misma filosofía. Listo. Ahora, este update va a depender de muchas cosas. En este caso, el update que ellos proponen es este. Y este no es un parámetro, sino que es una función. Y este no es un parámetro, sino que es una función. O sea, que vea que esto sigue la misma expresión de una función que se va actualizando. ¿Estamos? Pero entonces, ¿qué necesito para hacer eso? En cada iteración necesito quién es el beta m y quién es el gamma sub m. Desde m igual 1 hasta m mayúscula. Estos yo los tengo que obtener de alguna manera. ¿De dónde los obtengo? Del algoritmo. Y aquí esto va para el algoritmo. Listo. Pues si dejo de compartir acá y les muestro la diapositiva, eso es lo que justifica el algoritmo que ellos propusieron en su artículo. Este va a ser este. Este que está acá. Entonces vean que en el primer paso yo calculo las constantes beta m y gamma m, y una vez que las tengo simplemente actualizo la solución que tenía antes con esta beta m h de x gamma m y tengo una función nueva. Listo. Y ya al final lo que hace es combine todo. ¿De acuerdo? Pero vea que esto tiene una interpretación estadística, porque recuerden que esto es una función de pérdida que me está comparando siempre la y con la f de x, pero recuerden que la f de x en la iteración m se expresa de esa manera. ¿Estamos? O sea, es esta que está aquí. Esta igual a esta. ¿De acuerdo? Entonces, alguien puede pensar, profe, ¿eso es costoso o no? En términos computacionales, porque vean que en cada iteración yo tengo que calcular una constante y un vector de elementos que me determinan esa función base, lo cual es verdad, pero ahorita vamos a ver cómo lo mejoramos. Listo, entonces, ojo con esta ecuación que es súper fundamental. Esta es fundamental. Esta última. Porque, ¿qué va a hacer? Vean el ensamblaje acá. Digamos que lo podemos ver en términos de dos, son iguales, pero lo podemos entender de dos maneras. En la iteración m simplemente es igual al de la iteración m-1 más la actualización. ¿Sí o no? Pero vea que eso se puede expresar como
la predicción inicial más la combinación de todas estas que están acá. O sea, que este que está aquí es el ensamblaje, porque era lo que habían dicho ellos al principio. Miren, este era el ensamblaje, que lo habían pensado como una expansión de base. Estamos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Demostraron que el AdaBoost, o sea, el algoritmo que estaba en la diapositiva anterior, es equivalente a este algoritmo que acabamos de ver, pero utilizando una función de pérdida muy particular, que llama la función de pérdida exponencial. Entonces, vean, el F gorro, que es mi objetivo final, no es otra cosa que hallar aquella función F que me haga mínimo el riesgo. Recuerden que el riesgo es el valor esperado de la función de pérdida. Y la pérdida, pues, es la comparación de la Y con la F de X. Listo, o sea, con la predicción. Entonces, ellos reemplazaron esa función de pérdida L por la función exponencial. Es la exponencial, o sea, E elevado a la menos Y de F de X. Esa es una función de pérdida que tiene esa característica. Entonces, vean que aquí hay una función de pérdida nueva. Antes teníamos el error cuadrático medio, el mean absolute error, cuando teníamos un problema de regresión, y en un problema de clasificación teníamos la pérdida 0,1, o teníamos la entropía, o teníamos Gini, por ejemplo, cuando utilizábamos árboles de decisión. Miren que aquí ya tenemos una función de pérdida nueva, que la utilizamos mucho en boosting. Entonces, el valor esperado de pero es que el valor esperado, sí, el valor esperado de la exponencial elevado a la menos Y de F de X. Ojo que aquí en el exponente están las dos cosas. Este es lo que realmente está sucediendo. Y este F de X es lo que está prediciendo. O sea que si las dos van iguales, ¿cuál es la pérdida? E a la menos 1, ¿sí o no? Y si son diferentes, o sea, Y dice una cosa, pero F dice otra, en términos de clasificación, pues entonces, por ejemplo, si un problema de 0,1, este me dice que es 1, pero la predicción me dice que es menos 1, pues este producto me da menos 1, y menos 1 por menos, pues me da E a la 1, ¿cierto? O sea, me da el número E. Ahorita más adelante le sacamos más jugo a esa función. Entonces, ellos demostraron matemáticamente que el boosting es equivalente a este problema utilizando el forward stage wise, o sea, este algoritmo que acabamos de mostrar acá, pero utilizando una función de pérdida exponencial. Listo. Eso tiene un montón de cosas, pero rápidamente les muestro. Primero, tengamos en cuenta la actualización, ¿sí o no? Esta es la actualización. De hecho, miren esa H que teníamos antes, la podemos resumir. Toda esta H que está acá, la podemos llamar F de M. Entonces, mucho cuidado con esto. Se los comparto para que no se vayan a enredar con la literatura, que la literatura tiende a confundir mucho. Nosotros tenemos, ahí están viendo el tablero, ¿sí? Entonces, ojo, esta es la actualización. F, arriba va la etapa, la iteración M, evaluado en X, es igual a la iteración anterior, M-1, en la iteración X, más el beta M de H de X, punto y coma, gamma M. Entonces, como con el fin de resumir un poco eso, lo llaman así, F, M-1 de X, más, y todo esto que está acá, permítanme, lo estoy viendo aquí, sí, más beta M, y toda esta función la llaman F, pero con la M abajito. Listo. O sea, esto que está aquí va a ser igual a este que está acá. Vean que la M va abajo, mientras que en la iteración aquí va arriba. Pero recuerden, todos estos son los que entran en el ensamblaje. Cuando ya lo utilicemos, van a ser allá los beta M sumados FM de X. Ese va a ser el ensamble. Este es el ensemble. O sea, mi objetivo siempre va a ser este, señor, este último término, que es el que me permite actualizar porque es el que va a entrar acá en la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en presente eso. Entonces, dejo de compartir. Compartamos las diapositivas.
Listo. Ahí están viendo las diapositivas, sí. Listo. Entonces, ojo, tengan en cuenta eso. Esta es la actualización. O sea, F en la iteración M es igual a la iteración anterior más, aquí está la actualización, llámelo beta por F. Listo. Y planteémoslo para un problema de clasificación, ¿cierto? O sea, esa predicción tiene que decir o si es 1 o es menos 1, o sea, clase 1 o clase menos 1. Listo. Entonces, el problema de ellos lo definieron así. Bueno, entonces hay la constante beta, la función f de m que me haga mínimo la sumatoria de las pérdidas que me comparan la y en esa iteración, ¿cierto? O sea, era la predicción en esa iteración. Y utilizando la pérdida exponencial, pues no es otra cosa que e elevado a la menos y por el f de m de x. ¿Listo? O sea, este que está aquí. Y ya sé quién es f de mx, pues es igual al f de m menos 1 en x más el beta por f de m, que es esto que está aquí grande. Listo, simplemente lo reemplazo por su igual. Y destruyo esta suma. Entonces la exponencial de lo primero, de todo esto, y la exponencial de lo segundo, de este por este, que es lo que está aquí abajo. Entonces, claro, como la exponencial de una suma es el producto de las exponenciales, entonces aquí está la exponencial del primer término más la exponencial del segundo. ¿Listo? Ahora, lo que tiene la iteración inmediatamente anterior, o sea, en fm-1, todo este producto, este término, lo llamamos W. O sea, ese va a ser el ponderador nuestro. ¿Listo? En este algoritmo. Este va a ser el ponderador. Y el segundo término, pues simplemente me voy a concentrar en E menos beta, porque miren que yo este término no lo conozco. Vean que en el otro término no está, vean que aquí no hay beta por ningún lado. Listo, entonces me voy a concentrar en ese que está aquí, pues lo pongo en rojito. El beta que multiplica la Y, que es lo que observo, versus lo que predice. Listo. Pero la primera parte es lo que llamamos el ponderador en la iteración M. Ahora, vamos a hacer este procedimiento de hallar quién es el beta y quién es el F que me hagan mínimo todo eso que acabamos de mostrar ahí. Entonces lo vamos a hacer en dos etapas. Primero, fije a M, déjelo quietecito y concéntrese en minimizar para beta. Es decir, vaya y haga la derivada de eso con respecto a beta, iguale a 0 y despeje. ¿Listo? Para hallar quién es beta. Y lo mismo para el otro. ¿Listo? Entonces mírenlo aquí. Entonces, se llama un método de coordenadas. ¿Por qué de coordenadas? Porque esas son las dos coordenadas del algoritmo, el beta y el F. Entonces, primero, fijemos el beta. Recuerden que las ponderaciones son positivas, entonces déjenlo beta mayor que 0. Y minimice eso que acabamos de mostrar atrás en términos de F. ¿Listo? Y después, una vez que tiene el F óptimo, minimice para beta. Entonces son dos etapas, etapa 1 y etapa 2. La etapa 1 es el método que les digo, deje beta quieto y tengamos en cuenta esa función de pérdida que tiene esa característica. Miren que cuando Y es diferente de la predicción, o sea, hay una mala clasificación, el producto de esa Y con esa F siempre es igual a menos 1. Supongamos Y es 1. O sea que f de x tiene que ser menos 1 porque hay una mala clasificación. Entonces 1 menos 1, menos 1, ¿cierto? O supongan que y es menos 1 y la función predijo que es 1, o sea, hay un error. Entonces 1 por menos 1, pues da menos 1. ¿Listo? Entonces ese producto es igual a menos 1 siempre que hay una mala clasificación. Y si es correcta, entonces, si esto es 1, pues si este predice 1, 1 por 1, 1. O si este es menos 1 y este predijo correctamente menos 1, pues menos 1 por menos 1 me da 1. ¿Listo? Entonces, 1 es cuando las cosas están bien. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, en la formulita que está acá, reemplazamos eso. Entonces, tengo el ponderador, mírenlo aquí, ese es el ponderador, pues todo este que estaba acá, es la suma de los ponderadores, pero me voy a concentrar en las correctas clasificaciones, o sea, cuando Y es igual a F,
Entonces ya sabemos que si Y es igual a F, entonces eso vale 1 y E a la menos beta, eso es una constante, eso sale de la suma y me queda E a la menos beta de la suma de W. Eso es lo que tenemos acá. E a la menos beta, la suma de los W. Pero eso solamente cuando hubo correcta clasificación. Ahora, cuando hay incorrecta clasificación, ¿qué pasa? Ya sabemos que este producto es menos 1. Menos por menos beta me da E a la beta. Sale de la sumatoria, aquí queda E a la beta. Suma de los W, pero solamente para aquellos sí donde hay mala clasificación. ¿Listo? Entonces ahora uno puede reescribir un poco esto, simplemente dejando todo esto expresado en términos de los malos clasificados. Recuerden que este sería 1 menos los malos clasificados, ¿o no? Para dejarlo todo expresado en términos de malas clasificaciones. ¿Listo? Entonces uno lo puede mostrar, reescribe que esto es así, y aquí ya sí hace ¿qué? La derivada y despeja. Y al derivar demostramos que la función f en la iteración m que me minimiza esa suma no es otra cosa que aquel que me minimiza que los pesos multiplicados por las malas clasificaciones. ¿De acuerdo? Ese es el resultado de esa función. Ahora, una vez que ya tengo este fm, que es la solución, lo reemplazo acá y despejo el beta. Después de hacer un poquito de álgebra, uno muestra que el beta m es igual a 1/2 del logaritmo de 1 menos el error por el error. Miren que este señor no es otra cosa que esto que estamos escribiendo acá. Todo esto que está aquí. Miren que ese es prácticamente el error. Simplemente me falta dividirlo por esta suma de estas constantes. ¿De acuerdo? Ese error es el que tenemos nosotros allá en el Adabustin. Es primer resultado importante. Ellos demostraron que el error de predicción ponderado, miren ahí los pesos, dado por esa fórmula, es exactamente igual al que estaba allá arriba en el algoritmo, a este que está acá en la fórmula. Listo, primer resultado. Y segundo, miren que ya tienen otro ahí, logaritmo de 1 menos el error dividido el error. Miren que allá ya les apareció eso. Después de despejar a beta, mire, logaritmo de 1 menos el error dividido el error. Simplemente que está multiplicado por 1/2. O sea, multiplique esto por 2 y me queda que eso es alfa. Que es el que lo tengo por allá más adelante. Mírenlo aquí. Alfa m es igual a 2 veces beta y eso me da el logaritmo de 1 menos el error dividido el error. O sea que ahí ya demostraron ese otro segundo resultado que teníamos allá en el Adabustin. O sea, esta fórmula que ya está acá. Estamos. Y después ya el resto es álgebra. ¿Qué mostraron ellos? Simplemente ya tienen el beta m, ya tienen el f de m y actualícelo. ¿Dónde sacamos la actualización? Eso sí, los pesos tengo que actualizarlos. Yo tengo un peso inicial, pues los pesos los tengo de acá arriba. Miren, cuando teníamos que había que hallar beta m y la función, que era el argumento que me minimizaba esta suma, recuerden que estos alfa en la iteración m los expresábamos como esto que está aquí, la exponencial de menos y por el f en la iteración m menos 1, o sea, la inmediatamente anterior, o sea, se pegan de esta fórmula. Ya tengo quién es este señor, ¿sí o no? Pues ya reemplácelo, un poquito de álgebra, es esta que está acá, y finalmente llegan a esta expresión que está acá. Mírenla. Este es el ponderador en la iteración m que multiplica e elevado a la alfa m por la mala clasificación. Y esto que está aquí es un término que no afecta para nada. Entonces lo puede poner, uno lo puede quitar porque es constante para todos los pesos. Vean que no depende de i. ¿Listo? Lo importante es que dependan de i. O sea, todo esto que estoy aquí sembreando no es otra cosa que la actualización que hacía de la Adabustin. Este que estaba acá, véanlo ahí. E elevado a la alfa por la variable identificadora. Y eso multiplica al W y lo actualizó. Entonces vean que el método ya demuestra el error
Ya demuestra quién es el alfa y ya demuestra quién es la actualización. Simplemente me falta ensamblar. Listo. Entonces, ojo con eso. En la literatura le ponen este algoritmo así solo. Ustedes van a los textos y le ponen ese algoritmo así de entrada. Primero que hay que entender de ese algoritmo es eso, que él va calculando unas constantes alfa que le dan mayor peso a aquellas que hacen mejor las cosas en términos de predicción, pero esa alfa depende del error. Obviamente, entre el error más pequeño, o sea, menos se equivoca, mayor alfa, eso es bueno, pero si el error tiende a ser muy grande, entonces le baja el alfa, ¿ya? Penaliza. Y adicionalmente ese alfa participa en la actualización, donde yo cojo los pesos que tenía en la iteración m y los voy a multiplicar por este término si está haciendo las cosas mal. O sea, le estoy subiendo el peso, le estoy ayudando. Y si las hace bien, pues se queda a lo sumo constante, ¿cierto? Queda igual. O menor. ¿Listo? Entonces, eso lo demostraron ellos matemáticamente utilizando la estadística. ¿Dónde está la estadística? Véala acá. Que a veces la gente le pregunta, profe, pero yo no le entiendo el punto de vista estadístico. Véanlo aquí. Él le está hallando quién es la solución a través de un procedimiento de minimización del valor esperado sobre los datos de la función de pérdida. Simplemente que utiliza una función de pérdida muy particular, que es la función de pérdida exponencial, y demostraron todos esos resultados, este está aquí, este que está acá, y este que está acá. Listo, mostrando que son equivalentes. Bueno, esta sí me la va a saltar, esta no es tan importante. ¿Qué ven de ahí? ¿Les parece tedioso el algoritmo o no? Pues la metodología ahí. A mí sí, no sé a ustedes. Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque a todas las yo ahí se les hice las demostraciones. Normalmente en el artículo ellos le ponen, nosotros utilizamos esta función de pérdida y el resultado es este y el resultado es este. O sea, yo les hice ahí un poquitico más el desglose. Eso es muy tedioso para la gente. Dirán, no, bueno, listo, ya me convenció, por lo menos matemáticamente, que son equivalentes, pero me parece que es tedioso. Entonces, el mismo Friedman, este señor, en el 2001, o sea, este peludo de acá a la izquierda, espero que eso no quede grabado, dijo, no, venga, pensemos el problema de otra manera, como normalmente lo pensaría un matemático y no un estadístico. Y ahí sí, cualquier persona que esté interesada en estos temas de Machine Learning lo va a ver mucho más familiar, porque lo va a considerar el problema como un problema de optimización numérico. O sea, no lo va a utilizar o no lo va a obtener como un método estadístico, que es el que les acabo de mostrar que es bastante pesado, pues, matemáticamente. Pero él lo utilizó con un algoritmo muy común en Machine Learning, que lo vamos a ver también más adelante cuando veamos redes neuronales, que se llama el Gradient Steepest Descent, ¿ya? El algoritmo de gradiente descendiente. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué hace ese algoritmo y vamos a ver cómo lo ata con lo que teníamos anteriormente. Entonces vuelve y juega. ¿Qué hacíamos en el método anterior? Ya que el método anterior tiene que calcular quién es el beta M y el FM que entra acá en la actualización, ¿sí o no? O sea, tengo que calcular dos cosas y son una constante y una función. Eso lo hace complicado. El otro dice, no, yo no me voy a enredar la vida con eso, yo me voy a ir directamente a calcular cuál es la función. Vea que aquí no va a haber ningún beta por ahora, ¿ya? Directamente él va a decir, vea, mi problema es, primero sigue siendo estadístico, pero lo va a pensar matemáticamente. ¿Cómo? Tengo que minimizar una función, que en este caso, desde la estadística, es una función de riesgo, que es el valor esperado, la función de pérdida. Eso sí lo tenemos claro. Pero vea que aquí no va a utilizar por ahora nada, no va a utilizar quién es la función de pérdida, todavía no dice quién es, la deja así indicada. Segundo, va a ser la estimación o va a hallar esa función que me hace mínimo sobre lo que llamo un espacio de funciones. Es decir, no van a ser vectores. ¿Se acuerdan que alguien me preguntó al principio que si son vectores? En el primer problema, sí. En este no, es directamente la función la que yo voy a obtener. Recuerden que mi problema original es saber quién es la f.
que me haga mínimo el valor esperado de la pérdida en términos de predicción. Listo. Entonces va directamente a ver quién es esa función. Y ahí sí pensó el problema en términos de un problema de optimización numérico con este particular algoritmo que se llama el de gradiente descendiente. ¿Qué es lo que hace? Si quieren, veámoslo así. Voy a dejar de parar acá, se los voy a compartir para que lo veamos. Y de todas maneras, cuando lleguemos a redes neuronales, nos vamos a acordar mucho de esto que les voy a mostrar. Entonces, dejemos aquí de borrar. Dejemos aquí. Entonces, ojo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Supongamos que tengo una función f. Esa función f depende de un parámetro teta. Un problema matemático. Listo. Una función que depende de un parámetro teta. Ahora, esa función, yo tengo que hallar quién es el teta. Tengo que hallar quién es el parámetro teta. Listo. ¿Y cómo lo hallo? Simplemente saqué el teta, que me va a ser gorro, es aquel que me minimice entre todos los posibles valores de teta la función f de teta. Lo voy a considerar como un problema de minimización. Si fuera como un problema de maximización, pues simplemente es menos f. Listo. Ahora, ¿por qué hablo más de minimización que maximización? Porque casi todos los algoritmos de Machine Learning hay que minimizar. Listo. Y ya lo vimos ahorita en el primer ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Supongamos que yo tengo una función de este tipo. La más bonita de todas. Aquí están el teta. Aquí está el f de teta. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el óptimo? Pues si yo tengo que minimizar la función, el óptimo va a estar aquí. Ese va a ser el teta gorro. O sea, esto que está acá. Ese que está aquí es este señor. Es el argumento teta que me hace mínimo esa función, f de teta. Si yo estoy por acá, ¿hacia dónde debo de tender en la curva? Hacia abajo, ¿cierto? Yo tengo que ir en esa dirección. Y si yo estoy por acá, tengo que ir en contra de esta dirección, ¿cierto? Por eso se llama de gradiente descendente, porque hay que desplazar acá, en este punto, desplazarse al óptimo que está aquí, en la dirección contraria a la pendiente. Recuerden que la pendiente es que la recta tangente a ese punto. ¿Listo? Entonces, si yo estoy acá, tengo que irme en la dirección contraria del gradiente. El gradiente es la derivada, pongámoslo así, el gradiente no es otra cosa que la derivada, lo plantean así, de la función f de teta con respecto a teta. Otros lo llaman simplemente la derivada de f de teta con respecto a teta 1 y así sucesivamente. Si tuviéramos más parámetros, ahí es de uno solo, pero si tuviéramos bastantes, este es en términos de teta, no sé, n términos. Entonces todo eso va en un vector. Lo llaman el vector gradiente. Entonces la manera de expresar el vector es así, con ese delta inverso. Teta es para decir que la derivada fue con respecto a teta y es la derivada de la función. Listo, pero este caso es de solamente uno, o sea, ese vector gradiente sería solamente este de aquí. Y eso es equivalente pues a la derivada total. Listo, o sea, permítanme, les borro, bueno, si quieren los pongo aquí. Ese gradiente no es otra cosa que la derivada de la función de teta con respecto a teta. Listo. Pero en términos multivariados, cuando tengo más de un parámetro en teta, es esta expresión. Listo. Entonces, ojo, yo estoy acá, tengo que converger hacia allá, entonces él va a tener unos saltos, él va a coger y va a ir saltando hasta que llega acá a este punto. O si está por arriba, pues va a llegar acá. Listo. Pero también pueden pasar cosas, pero miren que eso que me muestra, que hay un saltico pequeño, o sea, va paso a paso, va comparando lo que tengo aquí con lo que tengo antes, con lo que tengo así, iterativamente hasta que ya vaya y converja donde la pendiente es 0, ¿cierto? Miren que ahí ya no hay pendiente.
Porque puede pasar cosas de este tipo, que yo puedo saltar así. Me voy de esta manera. Listo. Aquí es indistintivo, ¿por qué? Porque la función es ¿qué? Convexa, ¿cierto? O sea, eso siempre va a ir al mínimo ¿qué? Global. Pero si tengo una función más complicada, pues obviamente esos saltos me pueden presentar muchos problemas de lo que llaman puntos de silla, o sea, donde maximizo, pero también puedo tener un cambio en la curvatura. Listo, entonces ahorita lo miramos bien. Entonces, ojo con esta función. Entonces, el algoritmo numérico no es otra cosa que este que está aquí. Tengo el teta en la iteración m, va a ser igual al teta de la iteración inmediatamente anterior, menos, ojo con ese menos, es porque va en la dirección contraria del gradiente que está evaluado en teta, en la iteración m-1, y eso va multiplicado por lo que llamo una constante de aprendizaje. ¿Ya? Este es el step, este es el que le dice qué tan grande va a ser ese salto que estaba haciendo allá. En la funcióncita que estábamos viendo, los salticos eran pequeños. ¿Listo? Porque si yo tengo un salto más grande, me puede estar pasando estas cosas así. ¿Listo? Entonces, esa constante, si es pequeña, es que voy a ir mucho más lento, pero más seguro. Y en el otro, si esa constante es muy grande, yo voy a ir mucho más rápido, pero más inseguro, sobre todo porque puede que me salga de ahí. ¿Listo? Puede ser que pase y coja para el lado contrario, que coja para arriba. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado en Machine Learning, en la elección de esta step. Usualmente eso es un valor de 0.01. Y este es el gradiente, o sea, esta es la derivada. Esto que está aquí no es otra cosa que la derivada. ¿De acuerdo? Entonces este es el algoritmo que nos va a permitir cada vez que yo tengo una solución, la voy a actualizar en la dirección contraria del gradiente con un paso correspondiente enta y actualizo al nuevo parámetro. ¿Cuándo paro? Pues cuando el teta m sea prácticamente igual o muy aproximado al teta en m-1. ¿Qué significa eso? Cuando el gradiente es 0. ¿Cierto? O sea, cuando ya convergió, ya llegó aquí. Miren que cada vez el salto de un punto al otro es muy pequeño y es precisamente porque ya está llegando al óptimo. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos eso en términos de la función, allá tenemos es f en m evaluado en x va a ser igual al f de m evaluado en x, miren que estoy siguiendo la misma escritura, menos, es por este menos, y vamos a tener en vez de esa función h, le llaman una función ρ en la iteración m, esto también lo podemos tener por iteración, usualmente se asume común para todo, pero en el algoritmo nuestro va a depender de la iteración, y el gradiente, ¿de acuerdo? Que va a ser en la iteración m, y ese gradiente va a depender también de los datos. Estamos, entonces ya vimos el símil, este es el algoritmo matemático, y en nuestro problema, Friedman dijo, pues véanlo, ahí lo tengo yo también escrito de esa manera, en términos de la función, ¿de acuerdo? Entonces si paramos de compartir y nos vamos a la diapositiva, véanlo, acá está. Miren la segunda ecuación, vean, esta es f en la iteración m es igual al f en la iteración inmediatamente anterior menos la constante ρ, esta es la constante, el salto, ¿cierto? Miren el step size, el tamaño del salto, y g de m de x no es otra cosa que, véanlo aquí, es la derivada de la función que yo quiero minimizar. ¿Cuál es la función que quiero minimizar? El valor esperado de la función de pérdida. ¿Cierto? Mírenlo ahí, valor esperado a la función de pérdida. Y con respecto a quién es la derivada, con respecto a la incógnita que es f de x. Simplemente que ese gradiente que se expresa así, hay que evaluarlo en la iteración inmediatamente anterior. Listo, no es en la iteración m, porque precisamente es la que voy a obtener. O sea, debe depender pues de evaluarse en esta función. Listo. Entonces él dijo, si este es el algoritmo matemático del gradiente descendente, pues simplemente hago el símil con la función de actualización que yo tengo en mi problema original.
Vean que los primeros términos de ambos lados son iguales. Este es igual a este. Entonces él dijo, pues bueno, entonces la función debe de ser igual a el rho de m de g de m. O sea, esto que está acá tiene que ser igual a esto que está acá en rojo. ¿De acuerdo? La primera ecuación es la ecuación de actualización original, porque ellos pensaban, recuerden, el ensamblaje como una expansión de base. Y ya demostramos que en la iteración m era esto. O sea, profe, no me acuerdo. Listo, no hay problema, porque al principio esto pega duro. Es esta que está acá, mírenla. Esta es la ecuación de actualización. Véanla ahí. F de m igual a beta de hm. Simplemente que todo esto lo vamos a llamar f de m. Listo. Y el segundo término, simplemente lo que les acabo de mostrar en el tablerito. Este es el gradiente descendente. Listo. Entonces él mostró a todas esas dos cosas. Mi problema sigue siendo estadístico, porque tengo que minimizar el valor esperado de la pérdida. Pero la solución la propone como un algoritmo de optimización numérica, en particular el algoritmo de gradiente descendente, que es todo esto rojito que acabamos de mostrar, y ya simplemente se concentra en hallar quién es el rho de m y el gradiente óptimo, y ese producto pues me da este señor que está aquí, y hasta luego. Listo. Entonces el algoritmo, bueno, esta me la voy a saltar, no es necesario por ahora, es este que está aquí. Permítanme, se los muestro. Bueno, si esta sí la voy a necesitar. Sí. Entonces, bueno. Entonces vean que va a ser 2 etapas. Tengo que calcular quién es el rho de m. Y el rho de m, pues simplemente es aquella constante rho que me hace mínimo, ¿quién? Esta función de pérdida de y la ecuación de actualización. Entonces, suponiendo que yo conozco esto, hallo quién es rho. Listo. Ahora, va a haber un problemita pequeño con ese gradiente. Ese gradiente, mire que está evaluado en XY. O sea que voy a tener un gradiente para cada observación. Yo necesito un gradiente general que me promedie, por decirlo así, o me ensamble todos esos gradientes desde igual 1 hasta n. Entonces, la solución que dijo, muy fácil. Pues halle quién es el gradiente sobre todos los datos, miren ahí, desde 1 hasta n, en términos de quién es la función que más se me aproxima al negativo de ese gradiente. ¿Por qué el negativo? Porque hemos dicho, vean aquí el menos, el gradiente descendente. Entonces, es menos el gradiente, menos una función h, multiplicada por una constante beta, no importa, pero esta constante h tiene que aproximarse a este que está acá. Y utilizo una función de pérdida cuadrática. Listo, entonces de ahí él se saca quién es la función h de x gamma que me aproxima a menos el gradiente para todas las observaciones y. Entonces eso dio pie a este algoritmo que se llama el famoso gradient boosting. Este es el que utiliza el Python. ¿De acuerdo? Entonces por eso hay que entenderlo muy bien. Entonces, ojo, no nos vamos a poner a hacer el ADA boosting, que era este grandote, gigante que estaba acá. Si queremos hacerlo, lo podemos hacer, el paquete Python lo tiene. Si queremos hacer este, lo tenemos, tanto para regresión como para clasificación. 1. 2. Si queremos hacer este otro, pues simplemente, como ellos mostraron que lo podemos hacer equivalente al gradiente descendente, entonces lo tiene. Entonces se llama el gradient boosting. Vean que ahí le apareció un término nuevo. Antes teníamos boosting solito, ahora ya es gradient. O sea, necesito derivadas del valor esperado de la función de pérdida. Mírenlas aquí. Derivadas del valor esperado de la función de pérdida. Entonces, ojo que aquí va a haber una condición muy fuerte. Yo necesito que las funciones de pérdida sean diferenciables, porque si no es diferenciable, pues no puedo calcular la derivada. ¿Listo? Entonces, primer asunto. Entonces, ¿cómo el algoritmo se resume? Parto de una predicción inicial, después hablaremos de esa, es una predicción que nos dan, y vamos a repetir el algoritmo desde la iteración 1 hasta la iteración m. Recuerden que esa m mayúscula es un hiperparámetro que más adelante nos vamos a preocupar por él para seleccionarlo de manera óptima. Primer paso ahí,
compute lo que llaman las pseudoinversas o pseudorespuestas, perdón, es que las pseudoinversas, las pseudorespuestas. ¿Por qué la pseudorespuesta? Porque mi variable de respuesta acá es el gradiente. Mírenlo en la expresión que hemos dicho. Esta es mi variable de respuesta. Ese es el gradiente, es el negativo de la derivada. ¿Listo? Entonces yo necesito hallar ese gradiente primero. Entonces eso es lo que hace el algoritmo. Mírenlo acá. Menos el gradiente, que no es otra cosa que menos la derivada de la función de pérdida con respecto a la función. ¿Listo? Primer asunto. Una vez que ya tenemos eso, lo llamamos así Yever-Gulilla, para simplificarlo más, lo reemplazamos acá y hallamos quién es el gamma y el beta que me minimizan esa función de pérdida cuadrática. O sea, quién es la función h multiplicada por beta que más se me aproxima al gradiente promediado o sumado sobre todos los datos. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el gamma. Con ese gamma ya lo reemplazo ¿en dónde? En la función que hemos dicho ahora. Es la suma de la función de pérdida que me compara las y con el f de x en la iteración m. Pero ya sabemos que eso es igual al f de m en la iteración inmediatamente anterior más una constante ρ por la función h que acabamos de hallar. Miren que este gamma entra aquí. O sea, ya tengo la función h óptima. Simplemente me tengo que concentrar sobre este ρ. Recuerden que ese ρ es el tamaño del salto. Mírenlo, acá lo hemos definido antes, ¿cierto? Mírenlo. El ρ de m es el tamaño del salto en el algoritmo. Entonces, digamos que ya tenemos quién es este. Me falta saber quién es este. Y ya simplemente es coger y hallar el ρ de m que me haga mínimo esa suma de esas pérdidas. Y una vez que ya la tengo, entonces vea que ya tengo el gamma de m, el ρ de m, esos los reemplazo en la actualización, véanlos allá, el ρ de m, la función h, digamos, todo esto lo que representa la actualización y ya tengo la solución final. Listo. Que después las agrego todas y ya tengo el ensamblaje. Entonces, ojo, el gradient boosting es una metodología de ensamblaje, mírenlo en la etapa 3, ahí está el ensamblaje, pero que utiliza el algoritmo del gradiente descendente para poder hallar quién es esa función h, véanla acá, y quién es ese salto o tamaño del salto en el algoritmo de gradiente descendente, que son los que me permiten a mí actualizar la solución inmediatamente anterior para poder tener la solución en la iteración m. Miren que aquí es donde está la parte secuencial que les empecé a mencionar desde el principio de la clase, que el método boosting es un método adaptativo, o sea, se va adaptando, miren la adaptación acá, conforme voy actualizando el tamaño del salto o el aprendizaje que estoy haciendo aquí, más la función h que acabé de optimizar acá. Listo. Entonces vean que ahí voy haciendo la actualización. Entonces esta es, digamos, la reponderación. ¿Qué me falta? Saber quién es L. Vean que esto lo está dejando en general. Entonces se han propuesto diferentes funciones de pérdida. Si uno utiliza la función de pérdida exponencial, eso es equivalente al ADA boosting. Listo, mírenlo aquí. El gradient boosting con una función de pérdida exponencial es conocida como el ADA boost. O sea, toda esta primera fila. Entonces ahí vean, mi problema es de clasificación. Esta es la función de pérdida que habíamos visto allá al principio, que era algo muy tedioso. Pero si utilizamos el gradiente descendente, pues esa función de pérdida tiene que ser derivable. Esta sería la derivada, o sea, ese es el gradiente, y él internamente, el algoritmo, va y me calcula. Ya este gradiente lo tiene programado, va y computa quién es el gamma m, o sea, quién es la función h que más se aproxima al gradiente, y después quién es el tamaño del salto que me permite después hacer la actualización en esa iteración. Listo. Entonces, ese es el primero. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, una función de pérdida cuadrática, véanla acá, ese es para un problema de regresión. Si quiero utilizar una pérdida de valor absoluto, también es para un problema de regresión.
Hay otro que es la combinación de este y este, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos máquinas de vectores de soporte y también en redes neuronales. Entonces vea que es otro método. Entonces vea que el algoritmo es muy general porque tiene anidados un montón de casos. Problemas de clasificación de una y de dos clases. Esos que estoy señalando ahí, hasta acá. Tiene para problemas de regresión, simplemente con proponer una función de pérdida apropiada, tengo sus derivadas y eso en el algoritmo es equivalente a esos problemas de clasificación y regresión que les acabo de mencionar. ¿Dónde lo podemos implementar? En R hay dos paquetes en particular. Uno se llama el GBM, Gradient Boosting Models, y otro que llama el Model Boost, ¿listo? El MBoost. Y en Python vamos a tener un módulo en el scikit-learn que se llama Ensemble y ahí tiene incluidos esos. Entonces, les dejo de compartir, vámonos para la página de internet. Ahí están viendo la página de internet, el navegador, ¿o no? Sí, señor. Listo, entonces si nos vamos para el método de ensamblaje, miren todos los métodos que tenemos. Si yo quiero hacer el ADA Boosting, que fue el primer algoritmo con que empezamos, vean que ahí tengo los dos, tanto para clasificación como para regresión. Si quiero el bagging, ya sabemos que ya los entendimos de las clases pasadas, tenemos el bagging para regresión y clasificación. Si queremos el random forest, ya los tenemos para clasificación y para regresión. Y para el boosting, miren que aquí tenemos para regresión y clasificación el famoso gradient boosting. Ahí están los dos. ¿De acuerdo? Entonces, muy sencillo. Si uno se para en uno de esos, ahí le va a decir cuál es la pérdida. Miren el primer argumento. ¿Qué pérdida va a utilizar usted? O sea, en el cuadrito que les mostré en las diapositivas, tengo que tener claro entonces funciones de pérdida correspondientes a un problema de clasificación, porque estamos ahí en el classifier. Listo. Y vea que me propone la regresión logística, me propone la exponencial y vea que me dice, con la exponencial recupero el algoritmo AdaBoost. Entonces, a veces uno, si yo les doy de una vez este método y alguien me dice, profe, ¿por qué la función de pérdida exponencial es equivalente a la AdaBoost? Entonces, ahí es donde necesitábamos haber visto todo lo que vimos ahorita. ¿Listo? Segundo, vea que me dice cuántos estimadores quiero hacer. O sea, lo mismo que pasaba en bagging y en boosting. O sea, es el valor de M. Usualmente se asume de 100, pero recuerden que lo vamos a elegir de manera óptima. Y también me permite, usualmente se utiliza árboles de decisión. Listo, entonces como son árboles de decisión, los que vamos a utilizar para obtener cada una de esas funciones f de m, entonces él me va a preguntar los parámetros de los cuales depende cada uno de los arbolitos. Listo. Entonces, ojo con eso, que a veces también la gente se enreda mucho ahí. Profe, ese parámetro de la rata de aprendizaje ¿es para qué? Bueno, porque también podemos acelerar un poquito el proceso. Recordemos que nosotros tenemos una constante, permítame, yo borro aquí. Aquí tenemos una constante m, ¿cierto? Que esa no la sabemos. Usualmente la asumimos de 100, pero eso no necesariamente es cierto. Entonces necesitamos hallar el m de manera óptima. Y segundo, hay una constante, que es esa que le está preguntando allá, se llama nu. No le llaman así, parece una n, pero eso es una nu, que está relacionada de manera inversa con m, o sea, si este aumenta, el m baja, y si este baja, el m aumenta. ¿De acuerdo? Entonces, primero se define quién va a ser el ENTA, se fija este, y ya me preocupo por hallar quién es el m, por un método que llama el early stopping, o sea, haga todo este algoritmo y rápidamente pare donde ya esto converge. Entonces, lo que llama como pare de manera pronta. Listo, pero para eso necesito definir quién es esta constante de aprendizaje. Eso lo vemos en la clase que viene. Listo, pero eso es un parámetro de regularización realmente que se va a incluir, ¿ya? Con el fin de ayudarle acá. Porque si este señor es muy chiquito,
vea que computacionalmente necesitaría muchos M, y eso es bastante costoso, pero tampoco puedo caer en el otro caso de que el N sea muy grande y el M sea muy pequeño. Entonces, usualmente ese valorcito se asume de 0.001, si no estoy mal. ¿Listo? O 0.01. ¿Ya? Simplemente es eso. Entonces, paremos aquí. Y, ¿qué iba a decir yo? Ya están, aquí están las diapositivas. Entonces, ojo, vean que el algoritmo fue general, general, general. ¿Dónde es general? Acá. Vean que yo tengo que hallar una función h que se aproxime lo más que pueda al negativo del gradiente. ¿Sí o no? Ese es el primer pasito allá. Usualmente esa función h va a ser por árboles de decisión, que es un método bien fácil, ya lo hemos visto. Pero miren que el árbol de decisión depende de unos parámetros gamma. ¿Cuáles? La profundidad del árbol, el número de nodos de observaciones en los nodos terminales. Entonces, todos esos parámetros son los que determinan las características de ese árbol que más se aproxime al gradiente. ¿De acuerdo? Ese es el algoritmo que usualmente se utiliza. Por eso es que algunos más adelante, miren la diapositiva, se llama Gradient Tree Boosting, porque necesitamos esa función h, van a ser puros árboles de decisión. Y nosotros ya vimos la teoría de árboles de decisión. Recuerden que yo hago una partición de mis características sobre un conjunto de regiones o nodos terminales, cuántos de ellos T, y recuerden que si los datos caen en esa región, yo ajusto una constante W. ¿Listo? Ahora, eso lo tengo que hacer de manera iterativa. Mire que eso dependía de M, o sea, cuando la iteración 1, tengo este árbol. Cuando la iteración 2, tengo otro árbol. Y así hasta la iteración M mayúscula, tengo otro árbol. Entonces, claro, yo voy a ir actualizando cada vez estos árboles según los resultados que yo vaya obteniendo. Entonces, ese algoritmo que de manera general teníamos acá, ya se nos va a simplificar acá, porque eso van a ser árboles de decisión. Y lo mismo aquí. Esto que está acá va a ser un árbol de decisión óptimo y esto que está acá es el árbol de decisión óptimo. Entonces, simplemente que vean que al final yo estoy promediando puros árboles o no. Si esos son árboles, ¿cierto? Entonces, ojo, usualmente cuando se utiliza gradient boosting, el algoritmo base que se utiliza en esa función h es ¿quién? Árboles de decisión. ¿Ya? Simplemente que el algoritmo ya utiliza gradientes y calcula eso en términos de dos etapas. Por un lado, obtiene quién es el árbol y por el otro lado, obtiene quién es ese tamaño del salto, que recuerden es el salto que va de una iteración a otra en el gradiente descendente, en el algoritmo que habíamos definido inicialmente, este señor que estaba acá. Listo. Entonces miren que este algoritmo sí ya es mucho más sencillo que esto gigante que teníamos anteriormente. ¿De acuerdo? Vean que aquí no utilizó ningún algoritmo de optimización, simplemente cogió y resolvió el problema matemático. Minimice una función de pérdida teniendo en cuenta esa ecuación de actualización y le tocó hallar primero por allá quién era el FM y después quién era el beta M, que era la segunda diapositiva. Miren allá la solución del FM y la solución del beta M. Y una vez que ya tiene ese beta M y ese FM, vaya y busque cuál es la ponderación. Listo. Ustedes vean que es un poco más largo. Mientras que en el otro no hubo necesidad de hacer eso. Es un problema matemático igual, pero respondiendo a un criterio estadístico, simplemente que no utilizó ese algoritmo en dos etapas de allá, derivar igualar a cero, sino que él aquí simplemente deriva el valor esperado de la función de pérdida, halla el gradiente, es eso, y después hágalo en dos etapas. Halle primero quién es el gradiente, la función que más se acerca al gradiente, y después quién es ese tamaño del salto ρ sub m, que era lo que teníamos resumido finalmente en estos dos pasos, en el B y en el C. Y el D simplemente es la actualización. ¿Listo? Que es lo que inicialmente partió el algoritmo. ¿De acuerdo?
Yo no les voy a negar que el algoritmo es bastante matemático con respecto, por ejemplo, a lo que vimos del boost, del bagging y del random forest, que era un poco más sencillo. ¿Listo? Este sí tiene un poco más de matemática, pero afortunadamente ya tenemos un conocimiento en términos de sabemos que es función de pérdida, sabemos que necesitamos calcular un gradiente porque estamos utilizando el criterio o el algoritmo de gradiente descendente. Eso es todo lo que necesitamos. Y ya entender los pasitos, que lo hacen 2 etapas. Por un lado, obtiene el árbol y por el otro lado, el tamaño del salto. Y finalmente, haga la actualización. Y la actualización equivale a sumar esas actualizaciones y ese es el ensamblaje. Listo. Entonces, si quieren resumir toda la clase de hoy, la pueden resumir en esta diapositiva. ¿De acuerdo? Lo anterior no es que lo vayan a olvidar, pero tengan en cuenta que tenemos esas dos. Ya, si quieren, paro aquí y les resumo todo para que ya son las 6. Antes que me disculpo, si no sigo aquí hablando. Ahí están viendo el tablero. Ahí lo están viendo. Sí. Sí. Listo, entonces vean que lo que vimos en la clase de hoy es, primero, un método que llama el boosting. Boosting. ¿Ya? Lo importante aquí es ese concepto de reponderación. Reponderación. ¿Listo? Eso es lo importante. O sea, aquí no hay remuestreo con reemplazamiento para diferenciarnos con respecto al bagging y al random forest. Primero. Y teníamos un primer algoritmo que se llamaba el AdaBoost. ¿Ya? Pero vimos también un método estadístico que era simplemente utilizar una función de pérdida entre y y las predicciones, que no era otra cosa que E menos Y por F de X. Y con eso, estos dos señores son equivalentes. ¿Listo? Entonces teníamos el primerito, el original, y el punto de vista estadístico. Pero después apareció el otro, que es el gradient boosting. Y lo que hace es utilizar una función de pérdida YF de X, no necesariamente tiene que ser esta, ya tenemos una lista de funciones de pérdida, simplemente que utiliza el algoritmo de gradiente descendente. F de M1, aquí es, perdón, F de M, aquí sería F de M menos 1, y aquí más una constante ρ de M, y aquí un H de X gamma M. Listo. Donde este señor que está acá se tiene que aproximar al gradiente de X. Eso es todo lo que necesitamos. Y lo hace en 2 etapas. En la primera etapa optimiza sobre el parámetro y en la segunda etapa optimiza sobre el tamaño del salto. Entonces vean que tengo 3 algoritmos en uno. Listo. Este es el que realmente utilizamos nosotros. Pero para poder llegar allá uno tiene que pasar por estos dos para poder entender un poco la filosofía. Entonces, ojo con esta ecuación, que es fundamental. Eso es súper importante para todo algoritmo basado en boosting, que tiene que ir actualizando, porque hemos dicho que el boosting es un método que es secuencial. Secuencial. Listo. Él se va actualizando. Miren acá la actualización conforme va mejorando las cosas en términos predictivos. Listo. Entonces, si quieren, dejemos ahí y la clase del miércoles ya vamos a la aplicación de esto.